Para estudiar las funciones empecemos por definir lo que es una función. Entonces, ¿qué es una función? Una función podemos imaginarla como una caja, como una máquina que la llamamos f de x, a la cual le introducimos un número x y luego de un proceso nos devuelve un número y. Entonces, ¿qué sería una función? Es una serie de operaciones, suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, etcétera, que se efectúan sobre la variable x para obtener un número y. Entonces, ejemplo de función, y igual a 2x. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hace la máquina? Multiplicar el número x por 2 y ese será el número y. Entonces, por ejemplo, calculemos f de 1. ¿Por qué f de 1? Recordemos que f de x es lo mismo que y. Entonces, cuando decimos f de 1 es cambie x por 1. Entonces, f de 1 será 2 por 1, o sea, 2 por x, 2 por 1, igual a 2. Eso quiere decir que cuando x vale 1, y vale 2. Eso le llamamos una pareja ordenada. ¿Qué es la pareja ordenada? Precisamente la correspondencia que hace la función entre la variable x y la variable y. Ahora bien, otro ejemplo. Y igual a x al cuadrado menos 3x. Calculemos f de menos 2. X ahora vale menos 2. Entonces nos dice x al cuadrado, que en este caso sería menos 2 al cuadrado, menos 3x. Es decir, menos 3 por menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 3 por menos 2, menos 6. 4 más 6, 10. Y tenemos la pareja ordenada x igual a menos 2 y y igual a 10. Ahora bien, ¿para qué nos sirve conocer las parejas ordenadas? Precisamente para poder graficar la función, mirar el comportamiento de la función. ¿Dónde se grafica la función? En un plano cartesiano, que recordemos es un eje que llamamos x, una línea que está marcada con líneas que representan los números, generalmente números enteros, y este se cruza con un eje que llamamos y, que también está separado por números enteros. Entonces, miremos cómo se grafica una función por medio de un ejemplo. Entonces, miremos el ejemplo y igual a x menos 1. Entonces, en este caso se trata de calcular varias parejas ordenadas y luego trazar la línea que pasa sobre todos esos puntos y esa será la gráfica de la función. Entonces, en este caso vemos esa tabla que nos muestra las parejas ordenadas. Y entonces, efectivamente, si x vale menos 2 menos 1, menos 3, esa sería nuestra primera pareja ordenada. Cuando x vale menos 1, y vale menos 2, segunda pareja ordenada. Cuando x vale 0, o sea, reemplazar x por 0, y vale menos 1. Cuando x vale 1, y vale 0. Cuando x vale 2, y vale 1. Entonces tenemos esas parejas ordenadas. Ahora grafiquémoslas en el plano. Entonces el primer punto me está diciendo, corra en el eje x, corra 2 unidades hacia la izquierda. Entonces uno corre 2 rayitas hacia la izquierda. En el eje y me está diciendo corra 3 unidades hacia abajo, porque es negativo. Entonces, en el cruce entre esas dos líneas, es decir, la línea que pasa por x igual a menos 2 y y igual a menos 3, vamos a poner el punto. Asimismo, vamos a hacer con los siguientes puntos. X menos 1, y menos 2, x0, y menos 1, x1, y0 y x2, y1. Entonces, lo único que resta para encontrar la gráfica es trazar una línea que pase sobre todos esos puntos. En este caso es esa línea recta, es decir, la gráfica de esa función que está ahí es una línea recta. Esto no quiere decir de ninguna manera que la gráfica de todas las funciones sean líneas rectas, depende de la función que yo tenga ahí y de las operaciones que yo tenga que hacer con x para encontrar la pareja ordenada. Ahora bien, un concepto fundamental en el estudio de las funciones es el concepto de dominio y de rango. Entonces, ¿qué es un dominio? Es el conjunto de números x para los cuales y existe. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Veámoslo por medio de un ejemplo. Supongamos que tenemos la función y igual a x más 1. No importa el número que tome x, porque siempre voy a poder hacer el cálculo y obtener un número y. Si x vale 1000, 2000, 5000, menos 8200, no importa qué tan grande sea el número, ese y siempre va a existir. Por ende diremos que x puede ir desde menos infinito hasta infinito, y eso es lo que llamamos el dominio. X puede ir desde menos infinito hasta infinito. Ahora bien,
Supongamos que tenemos una función muy similar, pero fijémonos que ahora tiene una raíz cuadrada, y la raíz cuadrada tiene una particularidad, y es que la raíz cuadrada de los números negativos no existe. Entonces tenemos un límite hacia abajo. ¿Y cuál es ese límite? Fijémonos que si x vale menos 1, entonces menos 1 más 1 será 0. Y ese es el mínimo valor que puede tomar la raíz cuadrada. Si vemos, por ejemplo, x menos 2, entonces sería menos 2 más 1 menos 1. Y nos quedaría raíz de menos 1 que no lo podemos calcular. Es decir, esos números abajo del menos 1 no están en el dominio. Por ende diremos que el dominio va desde menos 1, que es el valor mínimo que puede tomar, hasta el infinito, porque no importa qué tan grande sea el número, ¿no? Si es 5000, pues 5000 más 1, 5001, y la raíz de 5001 sí existe porque es un número positivo. Ahora bien, miremos este. También es muy similar, pero en este caso lo estamos dividiendo por x. Entonces es raíz de x más 1 sobre x. Entonces aquí hay una particularidad, y es la siguiente. Ya conocemos el dominio. El dominio es menos 1 hasta infinito, porque esa raíz es exactamente igual a la del ejemplo anterior. Pero entonces en este caso tenemos que quitarle el número 0. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa cuando x vale 0? Entonces si x vale 0 quedaría 0 más 1, 1, raíz de 1, 1. Entonces me quedaría 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 es infinito. Infinito no es un número, es un concepto. Por ende, ese número no puede estar dentro de lo que nosotros llamamos el dominio. La función no existe en ese punto porque me da infinito. Entonces tenemos que quitar ese punto del dominio. Entonces sería, el dominio estaría entre menos 1 e infinito menos el elemento 0. Ahora bien, ¿qué es el rango? El rango es el conjunto de números y determinados por el dominio. Entonces para saber el rango tenemos que conocer el dominio. Entonces miremos los mismos ejemplos. Y igual a x más 1. Ya sabemos que el dominio va entre menos infinito e infinito. Y como no hay ninguna limitante sobre ese número, pues y, que en este caso es el rango, y también irá entre menos infinito e infinito. Ahora miremos el otro ejemplo. Aquí el rango va a ir entre 0 e infinito. ¿Por qué razón? Porque recordemos que dijimos que el valor mínimo que puede tomar x es menos 1. Y cuando x vale menos 1, esto me queda 0, raíz de 0, 0, y me quedaría y igual a 0. Entonces en ese caso el rango iría desde 0, que es el valor mínimo que puede tomar y, hasta el infinito. Y en el otro ejemplo básicamente sería lo mismo. Ahora bien, entonces tenemos como unas ciertas categorías acerca de las funciones. La función más sencilla es la función lineal. ¿Qué es una función lineal? Es una función de la forma que tiene la forma y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el punto de corte. ¿Qué quiere decir la pendiente? Una función lineal, la gráfica de una función lineal, o sea, de una función que tiene esa forma, siempre va a ser una línea recta. Siempre. Entonces, la pendiente, el número m, lo que mide es qué tan inclinada esté la línea. Entre más inclinada esté la línea, más grande es la pendiente. Entre más horizontal esté la línea, más pequeña será la pendiente. Y el punto B, que es el punto de corte, siendo una línea recta, en algún momento va a cortar al eje Y. Ese B representa el punto donde corta al eje Y. Entonces, por ejemplo, ¿cómo serán las gráficas de unas funciones de ese tipo? Pues todas van a ser líneas rectas, bien vayan hacia arriba o hacia abajo, pero siempre van a ser líneas rectas, no hay otra opción. Por eso se llama función lineal, porque es una línea. Ahora bien, habitualmente tenemos la ecuación y queremos hacer la gráfica, pero a veces tenemos la gráfica y queremos encontrar la ecuación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para saber la ecuación, lo único que nosotros tenemos que conocer son dos puntos sobre la gráfica por los que pase esa línea recta. Entonces en este caso diremos que si una recta pasa por los puntos x0 y y0, o sea, dos puntos cualquiera, un punto cualquiera, y x1 y1, un segundo punto cualquiera, pero por el que pase esa recta, la recta tiene que pasar por esos puntos, la pendiente de la recta estará dada como m igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0, y eso nos va a dar un número que va a caracterizar qué tan inclinada está la recta.